Buenas noches, mi nombre es Adrián Ríos García y este es el informe final de la investigación documental y de campo del tema que he elegido de investigación llamado Derecho de Sucesión y Herencia. Introducción. La sucesión es el medio por el que una persona ocupa en derechos el lugar de otra, es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquirirá a falta de la primera. En esta investigación abarcaremos las bases relacionadas al tema de la herencia con base a un testamento, pues en nuestra sociedad aún no es un tema de interés general, ya que vemos el fallecimiento como una lejana posibilidad y preferimos dejarlo para después. Aunque si no se realiza un testamento de manera adecuada y sobre todo asesorada, podemos causar muchos conflictos post-mortem. Así que, en primer lugar, como individuo y en segundo, como abogado, debemos fomentar el correcto camino a seguir para dejar todo bien establecido. Los objetivos de esta investigación es determinar de qué manera se puede hacer cumplir la última voluntad del difunto y quien se encarga de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos. Objetivos específicos: saber quiénes son los herederos en el inciso A. Inciso B, diferenciar los herederos forzosos y los voluntarios. Inciso C, cómo pueden concurrir en la herencia los legatarios que heredan tan solo objetos o bienes determinados de la herencia. Inciso D, si el fallecido no ha hecho testamento, se abrirá la sucesión legal, también llamada intestada o ab intestato. Planteamiento del problema. Necesitamos conocer qué es la sucesión testamentaria y de qué manera podemos hacer nuestro testamento, quiénes son capaces de elaborarlo, quiénes pueden ser los herederos, qué bienes son los que se pueden heredar y en qué casos podría quedar modificado un testamento. Metodología. La forma en que recabé la información para esta investigación ha sido mediante los temas expuestos en el curso propedéutico y con los trabajos en cada una de las unidades. Los foros en internet, en especial en la página buolegal.com, me han proporcionado información que no había contemplado antes y me ha permitido buscar términos y artículos relacionados para incrementar el conocimiento. Basándome en los puntos aprendidos en el curso propedéutico, pude organizar la información, delimitar los lugares de búsqueda en internet, planear y ejecutar unas encuestas que me ayudaran a saber qué tanto interés hay en las personas en este tema, siempre basándome en un plan de trabajo y realizado por fechas. Plan de trabajo. Para realizar esta investigación fue fundamental organizarlo en los siguientes puntos. Número 1, elección del tema. Número 2, planteamiento del problema. Número 3, justificación. Número 4, hipótesis. Número 5, diseño del plan. Número 6, cronograma de actividades. Justificación. La sucesión se inicia desde el momento en que se conoce el hecho de muerte. El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite, conforme a lo dispuesto en ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia. Resultados de la investigación. Pude conocer que la sucesión es el medio por el que una persona ocupa en derechos el lugar de otra, es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquirirá a falta de la primera. A la muerte del testador estamos frente a la sucesión hereditaria y puede hacerse sobre todos los bienes del testador, a los que se denomina herencia, o bien sobre bienes determinados a los que se llama legado. Dentro del tema de sucesión encontramos dos tipos importantes: la sucesión hereditaria y la herencia de conformidad. La sucesión hereditaria implica que el testador traspase a otra, heredero o legatario, su patrimonio. Los herederos serán sus familiares fundamentalmente, transfiriéndoles la titularidad de bienes, derechos y obligaciones, aunque también puede hacerlo a personas sin parentesco e inclusive instituciones públicas o privadas. En la herencia de conformidad pueden encontrarse las siguientes variables: vacante, a la muerte del testador, pero antes de saberse quiénes son los herederos o legatarios; yacente,
Es el estado en que se encuentran desde la muerte del testador hasta la adjudicación de los bienes a los herederos o legatarios. Aceptada, cuando los herederos o legatarios expresa o tácticamente la aceptan. Divisa, cuando ya se ha hecho la partición de los bienes respecto de los herederos y legatarios y es posible realizar la adjudicación tanto del todo como de las partes que integran la masa hereditaria a cada uno de ellos, de acuerdo con la voluntad del testador. Lo más importante para mí es la manera como una persona puede realizar un testamento, quiénes pueden heredar, qué legados se pueden dejar y si puede ser nulo un testamento. Así podemos ver que cualquier persona puede testar, a menos que sean menores de edad o personas que no se encuentren en su sano juicio. También puede ser un impedimento cuando se compruebe un delito, influencia o por manipulación. Los herederos pueden ser cualquier persona, familiar o no, incluso una institución que el testado asigne, aunque debe ser nombrado con su nombre por completo o características detalladas para evitar confusiones. Puede ser nulo un testamento cuando se comprueba que el testador ha sido influenciado con violencia o sin ella, para que se obtenga un beneficio. Este mismo puede revocar su testamento las veces que considere necesario. Realicé una entrevista para tener un poco más de información. El tema de la entrevista es sucesión y herencia. El lugar que se realizó fue el viernes 17 de mayo en Ecatepec, Estado de México. La persona entrevistada fue el licenciado Leonardo Cruz y el objetivo fue conocer desde el punto de vista de un abogado las definiciones profesionales acerca de lo relacionado a la sucesión hereditaria. Podemos ver ahí en el apartado que tenemos la bocina para escuchar la entrevista completa. También realicé una encuesta. El propósito fue elaborar una encuesta con 10 preguntas sobre el tema que estamos realizando con nuestro proyecto de investigación y se aplicó a 10 personas. Sistematizamos los datos obtenidos, generamos las gráficas correspondientes con su respectiva interpretación. Las preguntas se realizaron a personas indistintas con la característica de que fueran mayores de edad. Estos son los resultados de la encuesta. La primera pregunta fue, ¿sabes qué es la sucesión y la herencia? Y como podemos ver en el primer gráfico, 8 de 10 personas sí lo supieron, mientras 2 lo ignoraron. La segunda pregunta fue, ¿sabes lo que es un testamento? El 90% de las personas sí lo supieron cuando una persona no lo supo. En la tercera pregunta, en caso de que llegues a fallecer, ¿tienes preparado un testamento? El 70% de los entrevistados nos dijeron que no tienen preparado un testamento, mientras el 30% de las personas entrevistadas nos dijeron que sí. ¿Tienes familiares que hayan realizado ya un testamento? La mitad de estos encuestados nos dijeron que sí tienen familiares que realizaron ya un testamento y el 50% no. ¿Has sido parte de un testamento como heredero? El 80% de las personas no ha sido parte de un testamento, mientras el 20% sí lo ha sido. ¿Qué tan importante consideras tener un testamento? El 80% de las personas lo consideraron muy importante, mientras el 20% de ellos consideraron esta información poco importante. ¿A quién recurrirías en caso de querer realizar tu testamento? El 40% de las personas nos comentaron que recurrirían a un familiar, mientras que el 30% no sabrían a quién recurrir. Un 20% nos dijeron que a un notario público y una persona nos dijo que recurriría a un abogado. ¿Sabías que en caso de no llegar a un acuerdo con lo estipulado en el testamento, se puede llegar a instancias de un juicio en materia familiar? El 70% de personas no lo sabían, mientras el 30% de las personas lo sabían ya. ¿Crees que si las personas estuvieran informadas sobre cómo realizar un testamento, lo harían correctamente? El 90% de las personas sí lo creen, mientras una persona consideró que no tenía información. ¿Te gustaría conocer más acerca de la sucesión y herencia? Con esta información, 80% de las personas entrevistadas nos dijeron que sí, mientras el 20% de las personas no les gustaría. Conclusiones. Como podemos notar en la encuesta realizada, la mayoría de las personas cuentan con estudios por lo menos de bachillerato y tienen una noción del tema sobre la sucesión y herencia. Sin embargo, los conocimientos son pocos o elementales,
por lo que se conoce en medios masivos de comunicación respecto a familias o personas que, al dejar una herencia, se ven inmersos en diversos problemas legales o con los coherederos. Aunque tienen estos conocimientos básicos, la mayoría no piensan en redactar un testamento para cuando lleguen a fallecer, pues no es un tema cotidiano y a veces consideran que los bienes a ceder son nulos o muy pocos, por lo que no se asesoran de manera adecuada y de esta forma puedan evitar algún contratiempo en el futuro. Prácticamente todos los encuestados se vieron interesados en conocer y asesorarse más sobre este tema, por lo que probablemente lo tengan presente cuando tengan un diálogo con su familia o puedan meditar más sobre lo que pueden dejar al fallecer. Por estas razones, el licenciado en Derecho debe estar preparado tanto académicamente como también en el servicio que se debe dar a cada persona y a cada caso. En primer lugar, como asesor, para orientar qué es lo más conveniente para una persona y estar preparado para una posible defensa de los derechos de éste. Estas son las referencias y fuentes de consulta. La gran mayoría de la información la pude obtener de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Introducción al Derecho Sucesorio y la Sucesión Testamentaria y algunos aspectos de la sucesión. También encontré algunos artículos relacionados a herencia extraídos del Código Civil Federal y derechos civil, bienes y sucesiones. Esto fue en la página de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Muchísimas gracias por su atención. Adrián Ríos queda a sus órdenes. Agradezco mucho su atención prestada. Gracias. Muy buena noche.